Bienvenidos a todas y a todos a este nuevo curso de Historia Política de Bolivia. En esta clase vamos a avanzar en la implementación del modelo neoliberal en Bolivia, que estaba condicionado por el Decreto Supremo 21060. La historia de manera general, pero la historia política en Bolivia de manera particular es bastante profunda, bastante caudalosa, ¿no? Y a veces al analista le llega a desbordar, ¿no? O sea, pequeños elementos que hacen y transforman precisamente todos los contextos que se van viviendo, ¿no? Creemos que pues el decreto 21060 sí va a iniciar precisamente el modelo neoliberal en Bolivia, ¿sí? Pero sobre todo nos va a ir mostrando que este decreto no tenía como metas generar una suerte de eh, eh, reconducción de la política económica, sino que se van a ver toda una suerte de relacionamientos políticos, sociales, formas de acumulación, nuevas constituciones de movimientos sociales y nos van a mostrar precisamente que este modelo va a ir generando múltiples elementos para el análisis político, pero que también va a estar relacionado con lo económico, con lo social, eh, con lo cultural, ¿no? Entonces, ¿a qué se va a deber este decreto? Pues es que existía una crisis muy profunda en el país, ¿no? Y si planteamos que toda crisis va a ser el resultado, ¿sí? De una suerte de también solución a la misma, vamos a ver que la presidencia de Víctor Paz Estenssoro va a representar este elemento, ¿no es cierto?, de una suerte de solución a la problemática económica, política y social que vivía el país, ¿no? Entonces, el decreto 21060 va a estar ligado a estos elementos de cambios estructurales dentro del país. René Zabaleta, Mercado, a principios de 1984, planteaba que esta solución que estaba planteando Víctor Paz Estenssoro era una propuesta, una respuesta sórdida de la derecha boliviana, ¿no? Intentando, sí, paliar, intentando disfrazar aquellos problemas que se habían llevado adelante a causa de la hiperinflación. Pero no solamente estaba planteado esto desde una mirada de plantear soluciones a este proceso de hiperinflación que vivía el país, sino que también supone un marco estructural para la constitución de un proyecto social y político de dominación, ¿sí?, en el espacio político, tendiente precisamente a reconfigurar las relaciones entre Estado y sociedad civil, a implementar una economía de libre mercado que va a tender a la transnacionalización de la economía y a la apropiación de los recursos nacionales, ¿sí? Van a marcar precisamente estos patrones de acumulación económica, ¿no? En ese sentido, agosto de 1985, como vamos a tratar de ver en esta clase, supone una ruptura con anteriores procesos sociales y políticos que se habían configurado en la Revolución del 52, ¿no? Y que pues nos van a dar una configuración de un nuevo horizonte político que es, sí, que es el modelo neoliberal, ¿no? Pues podemos afirmar, ¿no?, que desde agosto de 1985 va a suponer, ¿no?, el tercer ascenso a la presidencia de Víctor Paz Estenssoro y que constituiría, ¿no?, el segundo mandato constitucional después de que los militares habían dejado el poder. Pero que estos elementos se van a expresar a partir de dos elementos importantes, ¿no es cierto? Una suerte de nueva forma de estructuración económica, política y social, y donde se va a borrar, ¿no es cierto?, todo lo que se ha ido construyendo en el modelo o en la fase estatal nacionalista revolucionaria. Es decir, algunos dicen, ¿no?, todo lo que Víctor Paz Estenssoro había firmado con la mano
boliviano con este decreto lo va a borrar con el codo, ¿no? Porque nos está mostrando que es un proyecto político, ¿sí? Contrario a todo lo que se había construido en la revolución del 52, ¿no? Entonces, pues esto es lo que vamos a intentar ver y precisamente para ello vamos a pedirle a Alexandro Lenz que nos presente el video donde precisamente Víctor Paz Estensoro va, sí, instituir el modelo neoliberal en Bolivia a partir de este decreto 21060 que se va a promulgar el 29 de agosto de 1985. Salvación posible sin un plan de estabilización global que corrija el desbarajuste existente en la nación. Como dato anecdótico, para ilustrar el absurdo dentro del cual se movía la economía del país y se destruía las bases fundamentales, podemos señalar que la masa de billetes que se importó en 1984 tuvo un costo de 29 millones de dólares. Esto es, el importe del papel impreso, debido al ritmo inflacionario, resultó mucho mayor que el valor nominal del billete. No obstante, es imperativo para mi gobierno informar al pueblo de una amarga evidencia que no se puede seguir disimulando. Estimados conciudadanos, la patria se nos está muriendo y es preciso no eludir ningún recurso para un tratamiento de emergencia que detenga el desenlace. La persuasiva elocuencia de las cifras precedentes nos revela que no podemos proponer al país medidas cosméticas para arreglar la situación actual. O tenemos el valor moral, con su secuela de sacrificios, para plantear de modo radical una nueva política, o sencillamente, con gran dolor para todos, Bolivia se nos muere. Creo firmemente que ha llegado la hora en que debemos meditar sin cálculos egoístas ni mezquindades, sin diferencias políticas ni contraposiciones ideológicas, en qué medida podemos contribuir todos y cada uno de los integrantes de nuestra comunidad nacional para salvar a la patria. La alternativa es lanzarnos al precipicio de las confrontaciones que no resuelven nuestros problemas esenciales, que postergan una solución real y que ahondan la angustia colectiva. Es posible, casi seguro, que las nuevas pautas económicas que se ponen en ejecución a partir de la fecha encuentren oposición en algunas agrupaciones políticas y medios de opinión, como asimismo en determinadas fuerzas de la economía subterránea. Entiéndaseme bien, y no sonrían los dichosos, una tarea irrenunciable: salvar a la nación con el trabajo creador y esforzarnos para conservar el sagrado patrimonio que nos pertenece a todos. Bolivia, como regazo de nuestra vida y polvo final de nuestra muerte. Ánimo y entereza, mujeres y hombres bolivianos. Si todos ponemos la parte de voluntad que nos corresponde para derrotar a la pobreza, pueden ustedes estar seguros de que en esta formidable batalla nacional saldremos victoriosos. El tiempo dirá si estuvimos a la altura del desafío o si contribuimos a profundizar la desgracia de más de 6 millones de seres humanos, de más de 6 millones de habitantes de este país, que a cualquier costo tenemos que levantar y poner en marcha en busca de su destino. Bien, como hemos ido apreciando en el video precisamente el momento en el que se va a promulgar este decreto 21060 nos va a mostrar que precisamente se estaba saliendo de una crisis económica muy fuerte en el país, ¿no es cierto? Y lo que intentaba hacer Víctor Paz Estensoro es precisamente intentaba pues culpabilizar en cierta medida a la Unidad Democrática y Popular y al presidente Hernán Siles Suazo y a la Central Obrera Boliviana, sí, de todos los problemas económicos que se habían ido generando en el país, ¿no?
responsabilidad más o responsabilidad menos, la intención va a subyacer en que precisamente se van a ir constituyendo un nuevo horizonte político, ¿no? Y es decir, ahí se quería mostrar que un proyecto político popular no había sabido manejar, no había sabido gobernar el país. Entonces se estaba achacando, ¿sí?, de todos los males al proyecto liderado por las fuerzas de izquierda y por el sindicalismo a través de la Central Obrera Boliviana. Pero no nos olvidemos que todos estos problemas económicos no eran precisamente del propio gobierno de Hernán Siles Suazo, sino que se habían ido arrastrando por los créditos, por la mala administración que habían llevado adelante las dictaduras en el país, ¿no es cierto? Entonces, al final, pues intentamos analizar y ver que precisamente el doctor Víctor Paz Estensoro, cuando decía, "O sea, en Bolivia se nos muere", pues estaba echando la culpa, sí, los culpables eran Hernán Siles Suazo y la Central Obrera Boliviana. Pero en un sentido mucho más profundo, lo que quería hacer Víctor Paz Estensoro, sí, y todo ese horizonte político que se empezaba a instaurar con el modelo neoliberal, primero, era inviabilizar históricamente la emergencia de cualquier proyecto alternativo, sí, que provenga desde esa mirada de Zabaleta de una corriente popular, ¿no es cierto? Y pues se los descalificaba utilizando el término neopopulistas. En segundo momento, ¿no? Lo que se quiere también con esta implementación del modelo neoliberal es argumentar que la democracia representativa está mejor administrada, mejor gobernada, ¿sí? Por sí, los partidos que empiezan a darle una suerte de, empiezan a construir alianzas políticas y a darle estabilidad a la implementación y consolidación del modelo neoliberal. Es decir, el MNR, ADN y el MIR, pues frente a lo que había pasado en el UDP, donde el Parlamento era prácticamente ingobernable, ¿sí? Pues ahora con estos nuevos partidos nos estaba mostrando que existía una suerte de gobernabilidad política, una democracia pactada, ¿no? Entonces, pues precisamente ahí lo que vemos o lo que se vislumbra es una manipulación discursiva, ¿no? En términos de resignificar los conceptos por parte de precisamente esta, esta implementación del modelo neoliberal en el país, ¿sí? ¿Qué más vamos a tener? Bueno, ya como habíamos visto a Víctor Paz Estensoro, pues, ¿qué nos está mostrando? Nos está mostrando que precisamente Víctor Paz Estensoro va a ser elegido, ¿no es cierto? Va a ganar las elecciones en 1900, perdón, va a ser elegido en el Congreso en las elecciones de 1985, pero en las propias elecciones sale segundo, es decir, quien gana las elecciones de 1985, paradojas de la vida, era el ex dictador Hugo Banzer Suárez, que obtiene el 28%. Víctor Paz Estensoro sale segundo con el 26% y tercero va a salir Jaime Paz Zamora con el 8%, ¿no? Jaime Paz va a ceder, va a tener un acuerdo con Víctor Paz Estensoro, porque Víctor Paz, como ahí estamos viendo, los Paz eran parientes, era su tío, ¿no es cierto? Y Víctor Paz habla con Jaime y le dice, tú eres joven, tienes toda una vida por delante, entonces esta va a ser la última vez que voy a ser presidente, así que la próxima te va a tocar a ti, ¿no? Y Jaime Paz Zamora va a apoyar, ¿sí?, la implementación de este modelo político, ¿no? Pero además se va a sumar después el mismo perdón, Acción Democrática Nacionalista a este gran pacto que ya se empezaba a estructurar y que nos quiere mostrar precisamente eso, sí, que hay gobernabilidad, sí. ¿Qué más nos va a mostrar este decreto que ustedes sí veían allá a Víctor Paz bastante senil, ¿no? Pero sí,
aún así era bastante pragmático, ¿no? Y ese 29 de agosto que ustedes están viendo, que han visto en el video, nos van a mostrar, sí, la implementación del decreto 21060, ¿no es cierto? ¿Qué nos va a mostrar? Ahí irrumpe el modelo neoliberal y nos va a mostrar en cierta manera una fase democrática bastante dura, ¿no es cierto? Bastante autoritaria en el país, ¿no? Los objetivos inmediatos de esta nueva política estaban dedicados, ¿no es cierto?, a frenar la hiperinflación, a solucionar el desabastecimiento de los productos de primera necesidad, eh, también estabilizar la moneda, mejorar el régimen de tributación, la privatización de las empresas públicas, ¿sí? Desarrollar el sector empresarial, el crecimiento del Producto Interno Bruto, equilibrio en la balanza de pagos, pues todos estos elementos tendían en cierta medida a hacer políticas de shock frente al, a la hiperinflación que venía que vivía el país, ¿no es cierto? Pero también estas políticas de shock que se van a aplicar nos van a ir mostrando en cierta medida, sí, unos ajustes ¿sí? A estructurales que van a ir enfocados hacia los sectores más populares, ¿no? Es decir, primero se van a congelar los salarios, se va a suprimir los bonos, ya no va a existir, sí, se va a implementar el tema de la libre contratación, se va a relocalizar a un gran sector minero, se va a disminuir la inversión pública, la eliminación de la pulpería, ¿sí? Eh, a los trabajadores, ¿no es cierto? Entonces, toda una serie de elementos, ¿no? Que van a intentar precisamente, sí, cargar sobre las espaldas de los sectores populares, sí, este, estas políticas económicas, ¿no? También se va a generar un cambio único, regulado y que va a ser flexible a través del bolsín. También se va a tener una devaluación de la moneda nacional, la libertad de precios, la oferta y demanda, libre importación, libre exportación, recompra de la deuda externa, levantamiento de las reservas fiscales y otros, ¿no? Entonces aquí vamos a ver precisamente cómo se va a intentar, ¿no es cierto? Sí, reconducir con este decreto la economía, ¿no? Pero tenemos que también, sí, entender que no solo se trataba de unos correctivos económicos para solucionar problemas inflacionario, sino como estábamos viendo, sí, es una disposición estructural, sí, para configurar una nueva forma estatal, sí, que se va a regir por cuatro elementos importantes, ¿no? Primero, la configuración de una economía de libre mercado, ¿sí? A partir de que se van a liberar los precios, los salarios y la comercialización, ¿sí? Después hay una redimensión del Estado a partir de que ya el Estado no va a ser el que va a tener a su cargo el control de las empresas públicas, sino que se va a transferir al sector privado, ¿sí? Estas empresas públicas, ¿no? Y obviamente esto va a significar un despido masivo de funcionarios públicos, especialmente en el sector minero. Segundo, privatización, la economía se va a privatizar y tres, va a haber una recomposición, ¿sí? De la economía con el fin de insertarse, sí, insertar nuestra economía nacional a una economía mundial bajo estos parámetros, ¿no? Este, como estábamos viendo, pues lo que vamos a tener precisamente es que va a ser, ¿no? O sea, no es solo el gobierno de Víctor Paz Estenssoro, sino como vamos a ver más adelante, todos estos, el gobierno que le va a seguir de Jaime Zamora, de Gonzalo Sánchez de Lozada, Hugo Banzer Suárez, el segundo gobierno de Gonzalo Sánchez de Lozada, lo que van a intentar hacer es ya, pues,
implementar, ¿sí?, todas estas medidas neoliberales en el país, ¿sí? Y van a estar precisamente subordinados y, y van a seguir las directrices que se había aprobado en este decreto 21060, ¿sí? Pero si bien vemos la parte económica, también tenemos que tener en cuenta la parte política, ¿no es cierto? Y en la parte política hay una racionalidad de intentar que toda la representación política, sí, ya no pase por los sindicatos, sino que pase por los partidos políticos, ¿no? Y los partidos políticos que van a ir generando esa suerte de canalización de demandas, de ser los que van a, sí, constituir las políticas públicas, obviamente van a ser estos tres partidos que van a estar en todo este proceso neoliberal generando pactos y estos pactos van a tender a una suerte de estabilidad política, ¿sí?, dentro del Parlamento, ¿no? También pues vamos a ver que en este caso, sí, va a haber una suerte de implementación, ¿no? De suerte de que los partidos, sí, van a ser los ejes centrales en la representación política, ¿no? Y una suerte de movilización social, de demandas de la sociedad civil van a ser pues prácticamente excluidas, se va a generar una suerte de un discurso de consenso, ¿no? De una composición clasista en cierta manera de los sujetos que van a ir constituyendo y van a ir controlando el poder, ¿no? Entonces, el decreto supremo no solamente, como estábamos viendo, tiene efectos en el campo político, pero también en el campo político por sí, el monopolio de estos partidos políticos que van a, sí, tender a la representación política, pero además en el campo social vamos a ver que hay una suerte de acabar con el sindicalismo, ¿sí? Es decir, cada vez la COF va a ser ya no una organización importante de representación de los trabajadores, sino que va a ir perdiendo fuerza con esta implementación del modelo neoliberal, ¿no? También va a tener en esa suerte, ¿no? Una suerte de represión desde el gobierno de Víctor Paz Estenssoro, que va a aplicar su modelo económico y obviamente, sí, va a intentar en su aplicación, sí, perseguir, eh, luchar contra, sí, contra precisamente los sectores que se oponían a esta suerte de eh, implementación del modelo neoliberal, ¿no? Sí, se van dando casos donde son residenciados en diferentes lugares, ¿no? Donde se van a dictar toques de queda, ¿no es cierto? Se va a llevar adelante una suerte de persecución política hacia los sectores populares, ¿no es cierto? Para la implementación de este modelo neoliberal. Pues también, ¿no? Como estábamos viendo, pues hay una suerte de prácticas que le podemos llamar también en el campo político, una suerte de prácticas de gobernabilidad, como les decía, es decir, los partidos van a ser los encargados de llevar adelante, ¿sí?, la implementación del modelo, pero además le van a dar gobernabilidad en el Parlamento, ¿sí? Y esta gobernabilidad en el Parlamento nos van a ir mostrando que sí hay acuerdos, ¿no? Pero sí, el parámetro era la democracia de consenso, así, antes no podíamos consensuar, ¿no? O sea, había mucha radicalidad en el gobierno de Hernán Siles Suazo. Ahora sí, podemos llevar adelante acuerdos, pero ¿qué vemos ahí en esos acuerdos, no? Vamos a ver que esos acuerdos no están medidos en cierta forma para darles sostenibilidad, ¿no?
al programa político del MNR o de los otros gobiernos que vienen después, sino que era una suerte de gobernabilidad, pero a cambio de espacios políticos. Es decir, se negociaban no programas, sino se negociaban espacios políticos dentro de el aparato gubernamental, ministerios, ¿sí? Eh, espacios en embajadas, etcétera, etcétera, ¿no es cierto? Era una suerte de intentar conseguir gobernabilidad a partir de buscar acuerdos, buscar consensos en eh, dando, ¿sí? eh, espacios en el poder político, ¿no? Es decir, en el gobierno. No hay una suerte de crítica o no hay una suerte de alternativa a este modelo neoliberal, sino que todo se va sustentando, se va acordando precisamente en el poder legislativo, que el poder legislativo sí va a ser una suerte de acuerdos, de alianzas, pero a partir de lograr espacios políticos para estos partidos que sí llevaban adelante la implementación de este modelo neoliberal, ¿no? También, sí, sí hay una de las críticas que se le hace a este modelo es precisamente el tema de que, pues, nuestra constitución, sí, de 1967 nos mostraba que tenía que existir un estado de bienestar y lo que hacía um, decreto supremo era ir en contra de la constitución política del Estado, pero eso no les importaba, ¿sí? Había una suerte de dogma de la legalidad, ¿no? Para así intentar, ¿no? Que el paraguas normativo de nuestro país pase precisamente por este decreto supremo 21060. También tenemos, sí, toda una suerte de alianzas políticas que nos van a ir mostrando el pragmatismo de los partidos, ¿no? Es decir, la primera alianza que se va a constituir para la consolidación de Víctor Paz Estenssoro se da precisamente en 1985 en el proyecto que no solo el MIR, sino ADN se va a sumar a la implementación de este modelo, pero también vamos a tener precisamente cómo hay otro tipo de alianzas en las elecciones que van a seguir después, ¿no? Del 89 al 93 va a haber una suerte de alianzas entre el MIR, ¿no es cierto? Y Acción Democrática Nacionalista, ¿no? ¿Y qué vamos a tener ahí? Vamos a tener precisamente que Hugo Banzer Suárez, que había perseguido a los militantes del movimiento de izquierda revolucionaria, pues al final va a pactar, ¿sí? Va a llevar acuerdos con con el MIR y ADN, que eran partidos en la época de la dictadura que eran como el agua y el aceite, ¿no? Unos luchaban por recuperar la democracia frente al dictador y en este caso, ¿no? Pues van a llevar adelante una alianza que va a poner a perdón, a Jaime Paz como presidente y que nos va a mostrar precisamente, sí, que no existían ya elementos ideológicos dentro de los partidos, porque el MIR era de izquierda y ADN de derecha, pero no importaba, lo importante era llegar al poder y entonces llevan a una suerte de alianzas políticas para poder hacerse con el poder. Entonces nos está mostrando ahí que pues hay toda una suerte en esta configuración del modelo neoliberal que no solo implica un tema económico, sino que también esto pues va a ir generando espacios en otros ámbitos. Ya estamos analizando, ¿sí? Los ámbitos políticos, ¿sí? Los ámbitos sociales, una suerte de acabar con la representación sindical, ¿no? Y que pues nos va a ir mostrando con los posteriores gobiernos que vamos a ver en la siguiente clase, vamos a ir viendo precisamente cómo se va a afianzar el modelo neoliberal, va a implementar también una suerte de pensamiento único desde la ciencia política y
Pues esto lo vamos a ver la próxima clase, ¿no? Vamos a quedar acá y la próxima clase vamos a ver ya los subsiguientes gobiernos que han sido continuadores del modelo neoliberal, pero además vamos a ver cómo el modelo neoliberal empieza ya a sufrir grandes cuestionamientos por estas problemáticas que en cierta medida hemos ido viendo, ¿no? Entonces, la próxima clase vamos a continuar con esta clase del modelo neoliberal y después vamos a ver la insurgencia que se va dando, ¿no? De la sociedad civil contra la implementación de este modelo. Bueno, que estén muy bien, se cuidan mucho, nos vemos la próxima clase.